Always true. Colombia's President Gustavo Petro came to power promising what he called total peace, an ambitious plan to end decades of conflict and bring security to every part of the country. But that vision is being tested. Armed groups are expanding their control in regions like Catatumbo and Cauca. Thousands of people have been forced from their homes, and the drug-driven economy, long at the heart of Colombia's war, is again on the rise. Tensions with the United States over military cooperation and funding are adding new pressure on the government's security strategy. Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And as Washington intensifies its standoff with Venezuela, Colombia! Nunca! deploying additional military assets to the Caribbean as part of what it calls an anti-drug trafficking mission, Colombia finds itself on the front line of a widening regional dispute. Could growing US-Venezuela tensions undermine Bogotá's bid for peace at home? Colombia's Defense Minister Pedro Sanchez Suarez talks to Al Jazeera. Minister Pedro Sanchez, thank you so much for talking to Al Jazeera. Does it concern you, the possibility of a strike on Venezuelan soil? What impact would it have in the region? No me gusta hablar hipotéticamente, pero también entiendo la preocupación de lo que se mueve en las redes sociales, de lo que podría ocurrir en Venezuela. Si ocurriera un ataque, pues obviamente tendría muy seguramente diferentes reacciones en lo que corresponde a seguridad. Una sería temas de migración, tal vez podría ocurrir que muchas personas comenzaran a migrar otra vez aquí a Colombia. Y el otro tema es los grupos criminales, muy seguramente intentarían pasarse hacia acá. En ambas opciones está toda la disposición para la ayuda humanitaria y toda la contundencia de la fuerza pública para bloquear, para enfrentar cualquier amenaza narcotraficante que intente pasar a Colombia. Does it concern you that the US President Donald Trump suggested that he could even attack Colombian soil in the fight against drugs? ¿Quién dijo eso? Well, I mean, that's what was being mentioned, or the US government. No, la verdad lo que he escuchado yo ha sido no del gobierno, sino de la parte legislativa o de algunos medios de comunicación. Pero no, es un tema además muy sensible, que quien se refiere a ello es el presidente de la República. Nosotros como país respetamos a los países, respetamos su soberanía, y pues hay un acuerdo de las Naciones Unidas que también invita a ello. Y nosotros estamos trabajando muy fuertemente, tanto con los Estados Unidos como con otros países de Europa, por ejemplo, para combatir el narcotráfico. Muchos de los cargamentos que se incautan allá en Europa, que van a llegar a esos consumidores europeos, es por inteligencia colombiana. Aquí nosotros estamos focalizados en atacar el narcotráfico. How easy is it to maintain a cooperation when the United States is including the president in the Clinton's list, has withdrawn the visa to Gustavo Petro, accusing him of not doing enough? I mean, how can you continue cooperating if that's, that's the discourse? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Colombia es el presidente de la República, y la fuerza pública es la que más ha afectado el narcotráfico en el mundo, la fuerza pública colombiana. Eso significa que hay un real compromiso del presidente de Colombia afectando el narcotráfico. La aclaración respecto a por qué se incluye al señor presidente de la República en esta lista, revisando nosotros todas las decisiones que ha tomado el presidente de la República, siempre ha sido para combatir el narcotráfico. Es más, creo que es una de las personas más obsesionadas en eliminar el narcotráfico. Jamás ha tenido o ha promovido que se desarrolle el narcotráfico, todo lo contrario, ha buscado programas para erradicar, para sustituir esos cultivos que tanto daño le hacen al mundo a través de la cocaína. How do you see this new method being used by the United States
referring to drug traffickers as narco-terrorists, the attacks in the Caribbean. Do you think that that's the way? Bueno, ya la respuesta la tendrá que dar los Estados Unidos en emplear esa capacidad letal contra esa amenaza que bajo sus protocolos muy seguramente tendrán definido que es un objetivo militar, proporcionalidad, daño colateral, etcétera, y ellos hablarán al respecto. Nosotros con los Estados Unidos tenemos una cooperación en la lucha contra las drogas que es a través más del Departamento de Estado. Y eso tiene que ver con los guardacostas. Y es cómo intercambiamos información y cómo desarrollamos procedimientos en los cuales está estipulado que el uso del poder letal es únicamente en legítima defensa. Las acciones que está haciendo el Departamento de Defensa o de Guerra, pues tiene que ver ya con otras actividades. Claro que a través de ellos también, digamos, intercambiamos cierto entrenamiento, cierta desarrollo, pero en tema de lucha antidrogas es únicamente con el Departamento de Estado. But it is a change in the rules of engagement in the region. These attacks in the Caribbean, you know, the president has said that maybe Colombian fishermen are being attacked. How do you protect your people? You know, what do you think about that? Todos los pescadores están totalmente protegidos por la capacidad de nuestra fuerza pública. Cuando miramos esos eventos en los cuales ha atacado los Estados Unidos y que es la información que hemos recibido por fuentes abiertas, ha sido en aguas internacionales, ha sido especialmente hacia Trinidad y Tobago, hacia el oriente de Venezuela, alguno hacia Haití o República Dominicana y los otros en el Pacífico de cerca a Costa Rica, Guatemala, México. Nosotros garantizamos la protección a través de las capitanías de puerto de nuestra Armada Nacional. Los pescadores pueden continuar haciendo su actividad legal. Obviamente, si nos enteramos que hay alguna persona que esté cometiendo crímenes, cometiendo transporte de cocaína a otro lugar, inmediatamente actuamos en nuestras aguas bajo los protocolos que tenemos establecidos. The United States, and we know that the Colombian government also says that there's lots of movement from guerrillas and drug traffickers across the border with Venezuela. Do you have any cooperation with the Venezuelan government regarding these people or what can be done to detain them? No, en este momento el enfoque de nosotros es atacar los grupos criminales en el territorio colombiano con la capacidad de nosotros, inteligencia, operaciones, movilidad. Y el presidente ha dicho claramente, ningún soldado de Venezuela estará en Colombia, ni ningún soldado de Colombia estará en Venezuela. Sí estamos buscando, el presidente ha indicado, que en temas para combatir el narcotráfico, únicamente el narcotráfico, mirar cómo se fortalece la coordinación de intercambio de información que afecte a los criminales, pero que jamás ponga en riesgo la seguridad colombiana. Eso se está mirando es a través de canales diplomáticos, pero en relación directa entre las fuerzas militares, en este momento no tenemos. Nosotros sí estamos esforzándonos mucho también por controlar el flujo de armas que llegan aquí a Colombia. Y el 42% es el cálculo que tenemos, llegan de los Estados Unidos. Entonces también es desarrollando capacidades, cooperación para evitar que llegue ese flujo de armas aquí a Colombia. The United States is saying that many of the drugs that reach the United States pass through Venezuela, and it's blaming the Venezuelan government. Do you think that this is the case, having so much experience in this field? Because we know that much of the drugs that leave Colombia leave through the Pacific Ocean and not through Venezuela, you know. So what would you say to that? Los criminales siempre van a estar buscando rutas. No es solamente una ruta, no es solamente un punto específico. No solamente exportan a los Estados Unidos, también lo hacen a Europa, están exportando también a Australia, están buscando mercados de consumidores en Asia también. Entonces depende cómo los criminales se conecten con las otras redes transnacionales. Por el Pacífico van unos que intentan subir a Norteamérica, por el Caribe otros que llegan a las Antillas y de ahí algunos intentan hacer o llegar a Estados Unidos o hacer puente hacia Europa o quedarse en el Caribe. Pero mirando aquí terrestre y vía fluvial,
hemos encontrado, por ejemplo, marihuana en Brasil, que viene desde Colombia. Entonces uno dice, desde el Cáucaso, del Pacífico hacia el Brasil, sí, porque el Brasil también se ha vuelto consumidor de marihuana. Y también por los ríos que van hacia el oriente, llegando al Atlántico e intentando ir a África. En la parte a través de Venezuela, es un transporte multimodal, vía terrestre y vía fluvial en terreno colombiano, y muchos de ellos pasan ya a ser o aérea o marítima desde Venezuela. Hemos visto cómo algunas trazas aéreas ilegales han salido desde Venezuela, se han hecho muchas interdicciones, cooperaciones con otros países, pero también afectando el flujo marítimo. But do you think that the Venezuelan government is a cartel, like the United States says? Venezuela es una nación hermana con la cual compartimos 2.200 kilómetros, un poco más, y estoy seguro que el pueblo venezolano está haciendo lo posible por tener una prosperidad, una legalidad. Yo pienso claramente es que nosotros como gobierno colombiano debemos enfrentar las amenazas independientemente de cómo se llamen o cómo quieran parecer que son. This government has come to power with the promise of a total peace in the country, but we're seeing that there's an increase in attacks. Dissident groups from the FARC are increasing their control in some territories. The ELN is also present there. Do you still believe that of the possibility of this total peace in Colombia? Considero que la paz es posible y por ella trabajamos. La paz total se refiere a una política de Estado, no una política de gobierno. Es una ley aprobada por el Congreso de la República y que le permite al gobierno nacional, ya sea este o el futuro, interactuar con los diferentes grupos criminales para buscar una salida negociada. Pero eso en ningún momento interrumpe la acción de la fuerza pública. Podría decir que este año, si lo comparamos con los años anteriores, la ofensiva contra estos grupos criminales se ha aumentado en un 50%, la neutralización de los integrantes de estos grupos en un 23%. En este momento, alrededor de 4.000 integrantes de esos grupos este año se han neutralizado. Pero uno se pregunta, ¿y de dónde salen tantos criminales? Una de las razones son las economías ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal. Y frente a ello también hemos actuado con mayor contundencia que años anteriores. Pero la guerra es un conflicto social y la solución no solamente puede ser con las armas, se requiere una acción integral. Por ello siempre hemos insistido que si no hay unas oportunidades de parte de todos los estamentos del Estado, será muy difícil alcanzar esa paz. La paz es posible, pero no se mendiga, al igual que el amor. Earlier this year, there was thousands of people were displaced in Catatumbo because of the fighting of two groups. What's the situation there now? What's the government been able to do? A comienzo de año, en la región del Catatumbo, que es frontera con Venezuela, dos grupos se enfrentaron entre sí por las drogas. El interés no es ideología, no, es netamente narcotráfico. El ELN causó el desplazamiento de más de 63.000 personas, confinó alrededor de unas 23.000 y asesinó a más de 120 campesinos. Ellos dicen que eran algunos auxiliares del otro grupo que son las disidencias de las FARC. Entonces uno encuentra ahí en ese pequeño lugar cuál es el interés importante que tienen estos grupos, que es el narcotráfico, que mientras en esa área se pelean entre ellos, a unos 200 kilómetros son unidos para enfrentar otro grupo criminal que es el cartel del Clan del Golfo. La recuperación de esa zona se ha dado, pero hemos logrado avanzar en un 70%, digamos, tenemos el control nuevamente territorial, pero cuando me refiero a ello es similar a como estaba hace un año o hace 2 años, pero nos hace falta mucho recuperar toda la institucionalidad que ha sido de alguna manera afectada por décadas.
el Ministerio de Defensa no solamente ha hecho acciones contundentes contra estos criminales, que hemos en este año alrededor de 600 integrantes de esos grupos hemos desmantelado, neutralizamos los principales criminales del ELN que estaban en esa zona, pero es muy difícil combatirlos por 3 razones. El modus operandi, tienden a estar dentro de la población civil. Segundo, el uso de drones para atacar a la fuerza pública. Y tercero, el empleo de elementos terroristas o de artefactos terroristas que les permite actuar en la clandestinidad, pero también con facilidad al estar cerca de la frontera. Hemos recuperado gran parte, ese es uno de nuestros esfuerzos importantes, y también hemos llegado con aviación, con empresas que están comunicando vía aérea esa región. Inauguramos unas líneas con Satena en Ocaña y en Tibú, que es en la región del Catatumbo, y hemos visto cómo se ha transformado lentamente el territorio a favor de la legalidad, de la mano con la sustitución de cultivos ilícitos. Earlier this year, I was in the region of Cauca, and many communities there are afraid that they're seeing an increase in child recruitment. They're seeing many children, especially from indigenous communities, that are being either taken or recruited by armed groups. How can you prevent this? Es una tragedia el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En el Cauca la hemos reducido en un 47% frente al año anterior. ¿Cómo prevenir eso? Siempre hemos insistido que la clave para la seguridad es que hayan oportunidades y eso impacta en la seguridad. Y si hay seguridad, hay oportunidades, es decir, debe estar totalmente unido oportunidad y seguridad, acción de la fuerza pública. Frente a ello, avanzamos muy fuerte en la prevención. Con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, buscamos en esos sitios priorizados, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también, cómo prevenir ese reclutamiento. El gobierno le ha dado más oportunidades a esas personas, a los niños que van a las escuelas. Segundo, afectar la manera como lo reclutan, que utilizan redes sociales para engañar a los menores. Hemos cerrado muchísimas cuentas de redes sociales, pero también hemos enviado mensajes importantes para que no ingresen a esos grupos criminales. Se llama el programa Que no recluten tus sueños. El tercer elemento es declarar objetivos de alto valor los principales reclutadores de menores de la zona, y contra ellos hemos ido. En este año definimos 7 cabecillas importantes en el Cauca, ya hemos neutralizado a 6, 2 de ellos se entregaron a las autoridades porque dijeron no tenemos futuro en este mundo criminal, eran los cabecillas más importantes. Pero es un trabajo permanente, esperamos erradicarlo, pero también es una tragedia porque les enseñan a los niños a matar, los manipulan muy fácilmente y los emplean para actividades terroristas, para inteligencia en algunos casos, y los colocan como carnes de cañón. No podemos permitir que le roben los sueños a nuestros niños. Drug trafficking, as you just said, is what's fueling the conflict in this country, is illicit drugs and the coca leaf. And there's a dispute right now about what Colombia is doing to fight against drug trafficking. The United Nations is saying one figure that the coca leaf production has grown. What are you doing to fight against drug trafficking right now? El problema de las drogas es un problema de salud pública mundial. Y mientras existan consumidores, habrá la oferta. 316 millones de personas en el mundo consumen drogas, un 7% consume la cocaína. Nosotros afectamos toda la cadena del narcotráfico, desde la producción, transporte y comercialización. En lo que es producción nos enfocamos en destruir los laboratorios, cada 40 minutos destruimos laboratorios, en afectar los insumos, principalmente la gasolina, y hago hasta una invitación. Ojalá nos ayudaran los científicos a encontrar una molécula que al colocarla en el combustible automáticamente daña la producción de cocaína sin que afecte las cualidades de la gasolina para mover los automotores. Otra de los enfoques que tenemos es en la
en el transporte. Entonces tenemos unos bloqueos importantes que se asocia también con la interdicción. 820 toneladas hemos interrumpido que lleguen a consumidores este año. Eso es un 7% más que el año anterior. Pero si hablamos del total de cocaína que hemos impedido que llegue a los mercados de los consumidores, estamos hablando de 2.700 toneladas de cocaína. Es la incautación más grande que ha tenido Colombia en la historia. Eso equivale a un poco más de 27.000, escuche este número, 27.000 millones de dosis que no llegaron a los consumidores. Y también temas de extradición. 780 extradiciones hemos hecho en este periodo de gobierno. Ahorita se firmaron otras que salen 9 más, donde encontramos que son de 11 nacionalidades también los criminales. Entonces, la amenaza es transnacional y requiere una respuesta de cooperación internacional. Y adicional a ello, algunos criticarán e dirán, hemos incautado más porque hay más producción, pero si vemos los cultivos de droga, hubo un ascenso importante, pero en ese gobierno comenzó a declinar ese ascenso y apenas llegó a un 3% en el último año, frente a un 43% hace unos 4 años. So why there's this dispute about, the United Nations saying something and the government saying something else? There's a difference in the measuring or because we just came back from Catatumbo, and honestly, when you look at the mountains, it's filled with coca leaves, and it's the only ways that many people have to survive. Las diferencias en medición tienen que ver, el presidente lo explicó, que en el mapa que mostró las Naciones Unidas mostró unos cultivos de hace unos 3 años. ¿Para qué muestra cosas que ya no existen? Pero también es claro, hay una realidad que hay cultivos de coca, que la coca en sí no es ilegal. La cocaína, alguien de otro país vino acá y se inventó cómo convertir eso en cocaína. Nosotros tenemos un proyecto este año de no tanto erradicar, es sustituir la economía ilegal, es darle oportunidades, porque en el año 2020, por ejemplo, hubo una erradicación de unas 130.000 hectáreas, pero al siguiente año aumentó la producción o los cultivos en 60.000. Es como recoger agua con un balde roto, es colocar a los cultivadores en nómadas depredadores que se van a otras regiones. Hay que erradicar de raíz ese problema y es a través de la sustitución. Well, the government has invested heavily in changing the approach, a less militarized approach of crop substitution, among other things. Do you think it's working? Do you think it's reaching the people, that need to change the way they earn their living? Not by producing the coca leaf, but something else. El problema de la droga no es solamente militar y la historia nos ha mostrado que se requiere una aproximación un poco diferente y en este momento, debido a los altos cultivos, ya se ha convertido en un problema social también, un problema económico. Entonces tiene que ser abordado con garrote y con zanahoria. Nosotros vamos enfocados totalmente con mucha contundencia contra los actores criminales que están detrás de las drogas. Pero por otra parte se requiere esas oportunidades para que cambie esa economía y ha tenido efectividad en muchas regiones del país. Pongo un ejemplo, en el Bichada había 1.500 hectáreas de coca, la comunidad dijo no más y lo sustituyó por cacao. Y en este momento prácticamente tienen más riqueza porque hay más tranquilidad, sus hijos no van a ser reclutados y el mensaje al mundo es compre cacao, no consuma coca. We've been seeing the fight against drug trafficking for decades, Everything has been tried. The militarized approach, Plan Colombia. Do you think that at some point it should be legalized? En este momento no sé, pero el mismo problema tienen los consumidores. ¿Por qué los países consumidores no reducen los consumidores? Si es tan fácil, si lo ven tan fácil reducir la producción, ¿por qué no reducen el consumo? Es muy complejo, es un wicked problem que llaman, un problema retorcido, creo que se dice en español.
Entonces, donde hay una convergencia de actores. Es complejo. Y hago la analogía con la minería ilegal, con el oro. El oro es legal, pero está produciendo unos problemas muy delicados la minería ilegal. En Perú, en Colombia, en otros países. Entonces, el problema, no sé en este momento si sea de legalizar un elemento o no. There's been lots of tension between the government right now, the Colombian government, and the United States. There's been threats of suspending military assistance. Has anything been suspended so far? And what impact is this having? En este momento no tenemos ninguna suspensión en la cooperación que tenemos con los Estados Unidos para atacar el problema de las drogas. Pero si el crimen es transnacional, la respuesta debe ser internacional. Y cuando se fracturan las relaciones de los países, ganan los criminales. Colombia es el principal país que combate el narcotráfico y lo hace con total contundencia. Hemos perdido este año casi 150 uniformados combatiendo las drogas. Eso significa que no solamente son héroes nacionales, sino son también héroes globales. Tenemos varias cosas en común con los Estados Unidos. Primero, una relación que llevamos décadas, soportada en la democracia y la libertad y el respeto por las naciones y la soberanía. Tenemos algo en común, que es el mismo enemigo, que es el narcotráfico. Tal vez la aproximación o el método sea diferente. Y tercero, tenemos claro que debemos mantenernos más fuertes para neutralizar las amenazas. So all the programs are still being implemented, the technological assistance, because I read somewhere that, some of it has been suspended already. So that has not happened so far. La cooperación de Estados Unidos no solamente es con el Ministerio de Defensa, sino con otras áreas, algunas sociales, etcétera. Pero en lo que respecta al Ministerio de Defensa, no. Continuamos fuertes con inteligencia. Es más, en próximos días tendremos un evento importante para mirar cómo fortalecemos las capacidades antidrones en Colombia. Thank you so much for talking to Al Jazeera. You're welcome.